contar con jugadores jóvenes que sabés que van a llegar al Mundial, como pasó con Ecuador, o si viene una generación muy buena como la que nombramos cuando estaba el Colo-Colo del Vichy Borghi o la U de San Paoli y todos esos jugadores que juntos pudieron cristalizar esos grandes momentos en sus clubes, en la selección. Entonces, es fundamental comenzar un proceso de selección y terminar ese proceso con un clasificado mundial y jugando un mundial con la mayoría de los mismos jugadores. Por ejemplo, yo tuve una mala experiencia, primero fue muy buena experiencia, empecé con un grupo de jugadores en Ecuador, dirigiendo la selección, mayores de 30 años, la mayoría. Un grupo excepcional de jugadores, Antonio Valencia, Walter Ayoví, Felipe Caicedo, bueno, etcétera, etcétera. El 90% de esos jugadores, el último año de eliminatoria, no jugaba ninguno en sus clubes. Estaban sin jugar, venían sin competencia. Entonces no pudimos terminar el proceso de eliminatorias para clasificación al Mundial con los mismos jugadores en su mejor nivel. Por eso el último año de eliminatoria empezamos muy bien, primer año, segundo año, el tercer año ya bajamos mucho, el cuarto año de eliminatoria perdimos los 4 partidos y no pudimos clasificar. Entonces es fundamental encontrar un grupo de jugadores o una generación de jugadores que terminen el proceso los mismos, más maduros, con un montón de partidos internacionales, como le pasó a Ecuador ahora. Ecuador llega en un momento fantástico y tiene la mayoría de estos jugadores para el próximo Mundial también. Entonces va a ser una selección con muchos jugadores de experiencia, porque ya jugaron eliminatoria y mundial, están jugando muchos, todos en el exterior, muchos en Europa, muchos de estos pibes ecuatorianos, en México, que es un equipo fuerte, que es un fútbol fuerte, en Brasil. Entonces, esa selección va a ser fuerte para la próxima eliminatoria también, o más fuerte todavía, ¿no? Gustavo, y en ese sentido, sin hablar de Colo-Colo necesariamente, yo lo digo como concepto general, obviamente que está la confianza de un entrenador, de hacer crecer a un jugador joven, de sostenerlo ante el error, cuando se está recién desenvolviendo, pero también está el rol del jugador y esa capacidad de imponerse a un contexto adverso como es el fútbol profesional. ¿Tú qué sientes que es el elemento diferenciador que hace que un futbolista joven se imponga en un primer equipo? Porque, por ejemplo, de Vicente Pizarro, cuando uno pregunta a cualquiera, te dice, no, se mata entrenando, va al gimnasio, hace doble turno, ahora está lesionado, no se va a tomar vacaciones, va a entrenar. Como que ese tipo de cosas no es tan natural en el fútbol chileno. Entonces, muchas veces pasa que vemos jugadores con muchas condiciones, mucho talento y algo pasa que no se imponen. Entonces, para ti, ¿qué hace la diferencia ahí? La diferencia la hace la constancia y la humildad. ¿Por qué? Porque hay muchos juveniles, para mí Colo-Colo tiene 2 o 3 juveniles que hoy no están jugando en primera, que tendrían que estar jugando en primera. Pero por falta a lo mejor de constancia en los entrenamientos, de dedicación al 100%, a lo mejor no lo están haciendo y están postergando toda su técnica, su capacidad. Y no tengo dudas que van a terminar jugando en primera, pero se postergan porque no están metidos al 100% como deberían estarlo. Por supuesto que no voy a dar nombres, pero son chicos que son crack para jugar al fútbol. Entonces, esa mentalidad tenemos que todos empezar a cambiarla. El Bicho Pizarro es un ejemplo y yo lo pongo de ejemplo siempre ante todos los juveniles de Colo-Colo. El pibe venía a entrenar con nosotros, lo llevábamos a las concentraciones, quedaba afuera, muchas veces quedó afuera en los viajes, quedó afuera y cada vez entrenaba más, cada vez más. Hace los trabajos en la tarde que tiene que hacer, hace el trabajo de prevención de lesiones. Entrena al 100% todos los días, no hay un día que baje los brazos, juegue o no juegue. Entonces, el jugador profesional tiene que ser así, tiene que tener esa fortaleza mental para poder llegar a ser un jugador de primera división y más jugando en Colo-Colo. Yo digo que a lo mejor cualquiera de estos chicos en otros clubes pueden tener más posibilidades y pueden tener más continuidad. Pero en Colo-Colo es más difícil porque es una lucha en el puesto de 2 o 3 jugadores de buen nivel o de muy buen nivel. Entonces tenés que estar al 100%. Y uno como entrenador
no puede premiar, por más que un jugador sea bueno, no puede premiarlo poniéndolo de jugar, Claro. si no ha demostrado antes un proceso de entrenamiento, de preparación, como ejemplo para poder estar jugando en primera división, ¿no? Ahora, estaba hablando, por ejemplo, de casos de los jugadores en Colo-Colo, pero ¿cómo lo hacen los jugadores, por ejemplo, de Ecuador? ¿Cómo es que a Moisés Caicedo ya llevamos años viéndolo, a Hincapié? O sea, estamos hablando que se imponen en la selección, que se apoderan del puesto en una selección siendo muy En jóvenes. Europa. ¿Cómo se puede? Y además en Europa, No, o sea, van a en Europa Europa y juegan. Son Claro, titulares. también pasó. pero Sí, llegan y se ponen la pasó. camiseta Mira. del Brighton, todo eso, pero acá se ponen la camiseta de un país y son titulares. ¿Cómo se puede hacer? Porque en Chile, de verdad que nos cuesta muchísimo que un muchacho de 25 años, ni siquiera 20 años, 25 años se toma la camiseta. Sí, yo creo que en Ecuador conozco todo el proceso de Independiente del Valle, lo conozco al ¿Ya? pie de la letra, porque como dijo el gerente deportivo, yo me he reunido muchas veces y no solamente se reunían conmigo, sino viajaban a reunirse con entrenadores, con coordinadores de divisiones menores en otros países y han hecho un trabajo excepcional. Y los jugadores ecuatorianos son muy fuertes físicamente, son muy fuertes mentalmente también, porque ellos toman el fútbol como una forma de vida, como una salvación para su vida profesional. Entonces ellos salen a jugar al fútbol para ganarse la vida, digamos. Eso es el sentimiento que tiene la mayoría de los jugadores que he tenido en Ecuador. Sienten eso de esa manera y se hacen fuertes, son fuertes. Yo, por ejemplo, cuando me tocó dirigir a Emelec, pasamos las 2 veces que dirigí, pasamos las 2 veces segunda fase de Copa Libertadores, cuarto de final de Copa Sudamericana, y el presupuesto es un presupuesto parecido, por ahí un poquito más alto que el que manejamos a lo mejor en Chile, o parecido. Entonces, yo digo que hay muchos jugadores, y hay muchos jugadores, más jugadores quiero decir, que van y se dedican al fútbol. Hay un montón, hay muchas zonas en Ecuador donde hay muchos jugadores que van a la capital, en este caso a Quito, a Independiente del Valle, a Liga de Quito, a Emelec o a Barcelona, y hay un montón de jugadores. Y el fútbol es competitivo, el fútbol es muy competitivo. No, Gustavo, te quería complementar eso, porque al final estamos hablando acá de un proceso. Tú estabas hablando del proceso de Independiente del Valle, donde hubo 5 millones de dólares de inversión, o sea, hubo una planificación que se fue desarrollando en el tiempo, fueron a comprar también futbolistas y a rescatar futbolistas de otras regiones, viendo talento para traerlos a Independiente del Valle con un modelo de juego, pero con mucha inversión. Yo estuve ahora en Brasil y vi también cómo trabajaba el Fluminense. Ellos venden un futbolista y tienen por política reinvertir en el club un porcentaje de esas ventas. O sea, hay una cuestión que también tiene que ver con la inversión y que tiene que ir de la mano, porque estamos hablando de proceso de selección. Yo acá tengo anotado varias cosas. No sé, independiente de que estemos hablando de formar futbolistas, de qué manera los formamos y qué manera planificamos para adelante. Ahora se habla de la regla del sub-21. Yo entiendo y comparto que el puesto, como lo decías tú, no se regala, se gana. Pero también creo, como en una tarea de entrenamiento, yo genero los contextos para. Es como decir, voy a trabajar presión, genero el contexto para trabajar la presión en el entrenamiento. Quiero sacar futbolistas, generaré contextos para que haya más probabilidades de sacar futbolistas, porque si queremos traer 7 extranjeros y empezamos a llenarnos de extranjeros, no por nada por el extranjero, si sacamos la regla de sub-21, estamos coartando esas posibilidades. No estoy diciendo que esa sea la única solución. Competir a nivel internacional, que la sub-17, que la sub-15, que la sub-20 vuelvan a competir como lo estaban haciendo ahora último, donde se jugó, por ejemplo, un campeonato en España. Me parece que son varios los elementos que confluyen para que, Sí, para mira, que lo que la pasa selección también, pueda ir lo que ganando pasa, experiencia y Cristian, formar que futbolistas. mira, por experiencia, porque fui seleccionado prácticamente toda mi vida, pasé por muchas divisiones menores, me tocó jugar con mucho de Ecuador, y yo creo que la diferencia ahora es que se profesionalizó mucho Ecuador, y partiendo del ejemplo de Independiente del Valle. Por ejemplo, a nosotros acá en Chile, por ejemplo, acorde a lo que se hizo, a lo que se invirtió en Independiente del Valle, como se hace en Brasil, pero por ejemplo en Chile, por ejemplo las escuelas de fútbol, porque me tocó hacer un informe para la carrera, no tienen ni directrices. ¿No? La escuela de fútbol en Chile, por ejemplo, una escuela de fútbol, la Universidad de Chile, no tiene ni directrices, compadre. Entonces cualquier tipo puede agarrar... Sí. En tu barrio, Una escuela. pagar el nombre, pagar el royalty, Y listo. El royalty. O sea, y listo, sí. y le ponía el nombre, Sí. pero
Pero Claro, ¿cómo, o sea, cómo voy a sacar en el jugadores fondo, si, si hay- si si llega hay cualquier direc- tipo si a, hay direc- a te entrenar, complemento por eso, ejemplo? si hay directriz o no, depende del director de turno. O sea, Claro. si tú quieres hacerlo profesional, tú puedes decir, mira, voy a trabajar de esta manera, pero en general, comparto contigo, no existe. Y aparte, más allá, no hay un ente regulador. O sea, no hay un ente regulador que diga, mira, las Claro. escuelas de fútbol van a Yo funcionar quedé así, impactado. Yo o te tienes que juro cumplir que- con estos requisitos. O sea, cualquiera lo puede No, tú hacer. pagas el royalty da lo listo. mismo, Claro, y- le pagan claro, las y sería. 250 lucas que se le pagan a la U, ¿Y por por qué es ejemplo, en este importante, caso. Johnny? Porque en la actualidad las escuelas de fútbol han, es como lo que antes existía, que era el barrio, ahora lo suplanta las escuelas de fútbol. O sea, ya no está el ir a jugar a la calle y hacer paredes con la cuneta. O no juegas en una cancha de tierra porque necesitas dinero para invertir y arrendar una cancha. Si no tienes dinero, tengo menos probabilidades de Entiendo. jugar. Por lo tanto, las escuelas de fútbol cubren eso. Pero Entonces, también- se trabaja pero mal lo allí, último ahorita, porque hay para una terminar- ¿Dónde base están que empieza ubicadas mal. las escuelas de fútbol? ¿Cómo? No, si no es el punto. No, ya sé, pero digo, para complementar, igual es importante en qué lugar físico están ubicadas las escuelas de fútbol para ver Está lleno, a qué ¿no? Que hay un público No, llega. sí, No, pero yo pero sé es que, está no, sí, lleno. ese no es el punto, pero si da lo mismo, a lo que voy es que, por ejemplo, está puede, a cargo puede, de la puede ser escuela, un claro. abogado, un médico que Sí. sea fanático de la Sí, U sí, y sí. se quiere poner Mientras a pague, sin duda. mientras y paga pague, 200 lucas Johnny, y sin lo hace duda. como quiere. ¿Y qué hace el tipo? ¿No le va a enseñar a un niño de 2 años a... Olvídate, Él le es tira que una pelota él al le medio que interesa que juegue. tú le que- pagues la cuota espérate, mensual ya nomás, está bien. eso es. Y Ese está es el nombre director. del club. Claro, Perdón, eso ese es. el Entonces, director. pero ¿cuándo vamos a sacar ¿quiénes jugadores son los así? que entrenan en cancha? Por También. ejemplo, no hay un requisito que tú digas, mira, para que dirijas niños de 8 años necesitas haber estudiado en INAF, o sea, cualquier persona lo puede hacer. Sí. Puede ser un apoderado que le gusta el fútbol y sabe que me voy a meter a entrenar. Hay, ¿De verdad? lógico, ¿Te lo hay. digo? Sí. Ese es el punto. O sea, entonces, ¿cuándo vamos a sacar jugadores de esas Ahora formas? No, también no, es- espera, espera, hay un Johnny. retroceso en el Johnny, fútbol que y la escuela nacional. Quería Yo tuve agregar escuela algo. y hay una cantidad de jugadores que se quedan en el camino, se pierden por lo mismo que Por lo estás hablando mismo, tú. lógico. Gustavo, quería sumar algo. Sí, agregar algo sobre esto. A mí me parece que por haber vivido y haber hecho inferiores acá en Argentina, yo como jugador hice divisiones menores en Newell's Old Boys de Rosario y he jugado en el ascenso en Argentina y he tenido la posibilidad de jugar en primera ya muy grande, a los 29, 30 años, porque estuve en Bolivia jugando muchos años. Entonces he visto, y como entrenador estuve en Bolivia, estuve en Ecuador y he visto divisiones menores tanto en Bolivia, en Ecuador, en Chile, porque también las veo, y en Argentina, que las he vivido. Yo creo que la diferencia está en Argentina, es mucho más competitivo las juveniles. ¿Por qué? Porque ya los chicos de 10 años juegan torneos muy competitivos, Sí. muy competitivos. Los torneos que hacen a esa edad del baby fútbol o de los torneos de los clubes. En Uruguay también pasa lo mismo. Antes de las juveniles de AFA, exactamente, en Uruguay pasa algo similar a Argentina. Después, los torneos de AFA de divisiones menores, que son las 6 divisiones obligatorias que tiene que tener cada equipo, yo las dirigí casi 3 años. Fui entrenador y coordinador en Argentinos Juniors y la verdad es impresionante el nivel competitivo que hay en Argentina. O sea, vos vas a ver una quinta división, que son los chicos de 18 años, 17, 18 años, y vos ves un partido de primera división. O sea, tácticamente, físicamente. Yo creo que la cantidad de jugadores que van, esa formación desde el baby fútbol en competitividad, forman a un jugador con más competencia, más competitivo. Yo creo que a lo mejor fortaleciendo esos torneos en Chile, esos torneos de divisiones menores e inferiores, haciéndolos más competitivos, que haya más, digamos, tal vez una idea, puede ser o no, que los jugadores no jueguen siempre con jugadores de la misma edad, que a lo mejor exista una reserva, una tercera división como había en Argentina, donde se jugaban también algunos jugadores profesionales que venían de lesiones. Entonces, hacer algo más para que todos los chicos terminen la formación de una manera más competitiva, que haya más competencia, que sea más fuerte. Eso es clave. Y que hay un espacio, hay un espacio entre los chicos de 20 años y los que juegan en primera, que están ahí en el medio, que deberíamos resolverlo para que tengan más competencia, digamos, ¿no? Así que yo En creo que en el Argentina está la futuro se reserva, puede ir por ejemplo. mejorando. Yo lo que creo que dice Claro, Gustavo, en Argentina está la reserva, sí. lo que Sí. creo que dice Gustavo es clave, porque
También otra, así como la reserva, podría ser un torneo sub-20 con 5 excepciones de futbolistas profesionales. O sea, hay alternativas, pero en la comparación, los futbolistas, por ejemplo, en Argentina, si va en la inferior de Boca a jugar a Rosario, juega partidos muy exigentes. Hoy si Colo-Colo va a jugar al norte. ¿Cuántos partidos competitivos juegan divisiones menores Colo-Colo al año? O juegan poco y poco. Juegan acá. Hay, creo, un partido, no recuerdo, es Católica, no me acuerdo con qué equipo del norte que terminó como 18-0. Entonces, Pasa muy seguido. parece que con copia. Esos no son eso me partidos refiero. competitivos. Entonces, un A eso futbolista me argentino refiero. llega a Yo creo- primera con 100 partidos de competencia real en el cuerpo y un futbolista No, chileno llega a primera con, no sé, 20 partidos de Y competencia real en el Yo cuerpo. lo que complementaba con Gustavo, tuve la suerte de poder ver 2 Boca River en cancha. Y antes jugaron los reservas. Sí, lógico. O sea, un estadio lleno, 40.000 El personas, entorno también es... y la reserva jugando, y unos partidos, y se viven a muerte. O sea, Eso- se viven igual que el y primer eso equipo. es muy importante. A esto yo no voy a revelar el nombre del jugador, pero me lo dijo un jugador de primera este año, un equipo que jugó Copa Libertadores. Dijo, fuimos a jugar a Argentina. Explotaba el estadio de Estudiantes de La Plata, 40.000 personas. Obviamente que el entorno te lleva a exigirte al límite, a estar concentrado. Después venimos, al torneo chileno jugamos con 1.500 personas. Es lógico que uno, porque el entorno te exige y pasa lo mismo El con la estímulo. inferior, te hace estar alerta, estar concentrado. Si juegas con 1.500 personas, como que Ahora, caes ¿Sabes qué en- pasa? Ahora, ¿Sabes qué bajo pasa? ese argumento, Independiente del Valle no lograría lo que logró. Porque Independiente bueno, del pero Valle digo, va con 80 personas al cómo estadio. el entorno impacta en ti. O Claro, sea, totalmente. lo que Gonzalo, pasa que- con el entorno, con la exigencia que hay, te influye Y mucho. que Gustavo lo debe entender y nosotros lo entendimos, que hoy no invierten en las inferiores, no Eso invierten es. en ir a jugar a Europa, en hacer torneos acá con las juveniles, como lo hacían antes. Católica lo hacía mucho, Colo-Colo hizo en su tiempo también. Y hoy no se invierte ahí. En poder salir con la sub-20 a jugar afuera, no lo hacen. Todo- Y ahí tomar más experiencia, ir viendo los jugadores Ni siquiera y el que viaje. se fortalezcan. Pero Ni siquiera el hoy no lo viaje. hacen. Hay equipos que tienen un profesor por 2 categorías. Sí, pero Un preparador físico por 2, 3 categorías, Claro. un En psicólogo varios que tiene clubes, que... en varios Lo tienen mediodía En para varios. pagarle la mitad del sueldo. Entonces eso ya es complicado. clubes ¿Cómo que nos tienen- vas a preparar si tienen que salir a trabajar a otro lado después? Que si ven a un muchacho muy mal, lo mandan al psicólogo que es externo, o sea, ni siquiera es del club. Entonces, cuando no se invierte de esa manera, es difícil poder ver lo que está haciendo Ecuador hoy en día. O sea, Y otra de las qué cosas, lindo lo del pueblo sí. ecuatoriano hoy día. Y otra de las cosas que está pasando en Chile, que me toca estar habitualmente ahí en los equipos, a mí me comentaban que a partir de la sub-14 empieza como una competencia ya de mayor nivel, más competitiva. Pero, por ejemplo, recién Gustavo decía, en la sub-10 en Argentina ya hay una Sí, competencia lógico, importantísima. Y acá en Chile eso no pasa. Y, por ejemplo, es clave que los jóvenes tengan partido en la primera división. Eso te lo puede dar una reserva. Porque, por Tal ejemplo, cual. ahora vamos a la selección chilena. Está Osorio, está Sadi, que a todos nos gustaría verlos en la selección con más minutos, con más continuidad, pero son jugadores que no tienen, ¿cuántos tendrán? ¿Menos de 20 partidos en primera? 15, 16, 17. 15, 16, y 17 20 partidos. y no te iba a decir que 15, 16, 17 y 21 tienen una tabla de promedios diferente al resto de las categorías. Claro. Entonces se van acumulando, hay primera y segunda también. Pero la otra vez lo hablábamos con el tema del torneo de reserva y Polaco Golver lo decía acá, que se había propuesto alguna vez, pero que al final del camino, cuando hay que sentarse y decir, bueno, vamos para adelante, no porque no hay dinero. Hay que gastar. Siempre Igual el hay tema una de las lucas limitación en la traba. geográfica de Chile que es muy complicada. O sea, el país Sí, más pero lo largo puede, del sí, yo entiendo, Gonza, pero Por igual ejemplo, lo puedes puede hacer hacer, por zonas, puedes hacer por sectorial, zonas, se por puede zonas. hacer igual. Hay muchas cosas que hacer, pero por ejemplo, comparándolo con Uruguay, Uruguay está todo en un, No, en un sin duda. paño. Acá Chile tiene Sí, lo que pasa es lamentablemente que esa... se está pensando en el momento como un gasto y no como la Una inversión, inversión, claro. que te puede generar a futuro. Porque al final, claro, es difícil mantener el día a día, ¿no? Con los gastos que esto conlleva, pero a la larga, después de los años, vas a ver los frutos. Y eso es lo que le está pasando hoy a Ecuador. Y lamentablemente Chile, mientras no cambie eso, no va a haber réditos de acá, no sé cuántos años más tengan que pasar. Y también hay una etapa en el fútbol chileno que es como cuando el jugador pasa de la inferior al primer equipo, que obviamente cuando salta recién al primer equipo el jugador no va a disputar minutos. Es muy difícil que llegue un juvenil y se gane un puesto. O sea, van apareciendo de a poco. Y en ese periodo, que habitualmente ¿cuánto puede ser? 2 años, a excepción de uno que se gane rápidamente Claro. la camiseta, ese jugador en 2 años no compite o compite muy poco, porque si va citado el fin de semana no puede jugar en las series menores porque está concentrado con el equipo. Si no va citado, ahí generalmente baja y juega Juega. con las series menores. Por ejemplo, en Colo-Colo, algo que Gustavo iba a entender, lo que está haciendo mucho Gustavo es que esos jugadores que no pueden jugar
los fines de semana, en la semana se Juegue. hace Sí, un los partido partidos amistoso amistosos. Con para que esos profesionales, jugadores claro. tengan ritmo de Sí, competencia. con Y profesionales. así lo hace usted, Gustavo, para que se pueda Sí, bueno. equipar Sí. la competencia. Nosotros en ese sentido hemos hecho un montón, pero toda la semana partidos amistosos para que estos chicos que no pueden jugar en la 21 o en la proyección, mejor dicho, y no tienen minutos en primera, puedan hacer un partido de 90 minutos contra un equipo de la B o un equipo fuerte para que ellos puedan tener esa competencia que no tienen. Entonces yo eso lo veía, lo hacía toda la semana, hacíamos un partido y lo exigía de la misma manera que un partido oficial, porque es la única manera que les sirve a ellos para mejorar su nivel futbolístico y estar a disposición, porque es verdad, uno como entrenador mira cuando el jugador hace un partido de fútbol y ve un montón de cosas para después tenerlo en cuenta para el siguiente partido, ya sea de la Liga o Copa Chile, lo que sea. Sí. Entonces ellos entendían eso y la verdad que les sirvió un montón a muchos de los chicos para mantener, para mejorar, para tratar de estar al mismo nivel de los que vienen jugando fútbol todos los fines de semana, ¿no?